Buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Bienvenidas al Círculo de Bellas Artes. El día de hoy, en esta serie de conferencias que está dando Le Grand Continent junto con la Presidencia Española de la Unión Europea, tenemos a Daniela Vincenti, que es asesora de comunicación en el Comité Económico y Social Europeo y ha sido redactora jefa de Euractiv, y a Victoria Martín, que es guionista, presentadora de televisión también, y bueno, yo soy Fernanda Fernández, periodista, la piña colada de hoy, porque en teoría tendría que estar Marian Martínez Bascuñán presentando esto, pero el trabajo manda, así que estoy sustituyéndola en este momento. ¿Qué título lleva esta conferencia, ¿no? Nosotras las europeas, y bueno, el día de hoy la charla se llama Hacia una genealogía feminista de la Unión. Me parece súper inteligente también cómo se ha ido ordenando esta serie de conferencias, porque se comenzó primero hablando con otras colegas periodistas que cubren Bruselas para hablar de la actualidad, ¿no? Para hacer un poco una reflexión sobre cómo se cuenta Europa ahora. Y tiene mucho sentido que vayamos de lo que conocemos o intentamos conocer ahora hacia atrás, porque justamente la última de las conferencias, que será la semana que viene, tiene que ver con la historia propiamente dicha, ¿no? Pero hoy, en esta construcción de la genealogía feminista de las mujeres que han construido Europa, como que podemos irnos por otra rama, ¿no? Eso es lo bello de las genealogías. Entonces, las invitadas que están aquí a mi izquierda y a mi derecha están escribiendo un libro que intenta rastrear quiénes han construido Europa, ¿no? O sea, se suele hablar mucho de los padres de Europa, pero si no hay madre que para un proyecto, ¿qué sentido tiene hablar de una creación humana, de una creación artística, política? Entonces, pues la pregunta es para las dos. ¿Cómo deciden comenzar a escribir este libro, primero de todo? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, que es un día tan peculiar, que os agradecemos ya la asistencia. Y pues la idea del libro nació porque, yo escribí un libro sobre los orígenes de la Unión Europea y sobre lo que se haya venido llamando los padres de Europa, que reconstruye la década sobre todo de 1940 y 1950, que es a partir de la Declaración Schuman cuando se construyen las primeras comunidades europeas, ¿no? La Comunidad del Carbón y del Acero. Y entonces después me invitaban a hablar sobre estos padres de Europa, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, y al final de cada charla siempre había alguien que decía, bueno, ¿y las madres? Y es verdad, y yo cuando hacía la investigación sobre estos personajes aparecían pocos nombres de mujer, pero yo los iba apuntando porque decía, algún día voy a escribir ese libro, el de todas esas mujeres que estaban ahí, pero que nadie les prestaba mucha atención. Y bueno, pues ya con el trabajo diario en el Parlamento Europeo no escribí ese libro, y entonces un día conocí a Daniela y entonces estábamos hablando y ella me dijo que tenía este proyecto de escribir un libro sobre las mujeres europeas. Yeah, and maybe if I can add a few words. Everyone is okay with English? I'll go very slowly. ¿En inglés está bien? Sí. Okay, because we had the idea immediately after Vicky wrote the book on the founding fathers. And at the time I was a journalist and I was also writing about this book. And we said, why not? We need to find the founding mothers. That was quite a long time ago. In 2014, you published it. So we had the idea, but as always, work gets into
into the good ideas. And so we took a little bit of time before sitting down and writing a proposal. And in the meantime, what has happened is that our consciousness of the need to have more narrative around the founding mothers or the women pioneer of European construction happened nationally in several member states. For example, in Italy, there were women that started looking at who was actually behind the founding fathers. And one of the founding fathers, he can be considered founding father, is Spinelli. Next to Spinelli, there was a woman, Ursula Hirschman, who this couple was already European before the EU was created. So you could see that this process of realization that we had to write about the women was happening also, for example, in France. Of course, everyone wrote about Simone Weil. It is probably the most famous of all the women that we talk about. But I suppose we're going to get into the real book. But the idea was our process of writing a collective book, because that was the idea of a collective book, writing about the women, not of one country, but across Europe, especially the 6 founding members of the EU, who were the women, either behind the men or behind or on their own right, that actually fought for European integration. So that's how we basically started. Y entre el tiempo en el que ustedes tienen esta idea de forma separada y el tiempo en el que se dan cuenta de que tienen la misma idea, ¿cuánto tiempo pasó? Porque también esa es otra cosa, ¿no? Que muchas veces las mujeres, hasta que no trabajamos en colectivo, no nos damos cuenta de que tenemos ideas que realmente tienen un sentido y pensamos a veces que son cosas que no se pueden aterrizar, ¿no? Sí, pues no pasa mucho tiempo porque, vamos, en cuanto lo comentamos ya las dos pensamos que habíamos tenido la misma idea. Como por falta de tiempo ninguna de las dos lo hacía, entonces dijimos, pues vamos a hacerlo juntas. Y entonces pensamos, bueno, pues primero vamos a pensar en las mujeres, qué mujeres, ¿no?, queremos incluir en este libro, y después nos vamos a distribuir a los personajes. Y entonces, en lo que sí pasó bastante tiempo es en decidir qué mujeres íbamos a incluir en la lista. Porque, bueno, Daniela ha dicho, es verdad que, claro, de entrada las más conocidas y las más obvias para incluir en este libro, pues son las que estaban en los 6 países fundadores de las primeras comunidades, ¿no? Pues sobre todo de Francia, de Alemania, de Italia, pues de Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Pero como queríamos que fuera representativo de toda la Unión, hicimos un esfuerzo de, bueno, es que no vamos a ir a los nombres obvios, vamos a intentar que haya como una representación de diferentes perfiles y diferentes países. Entonces, pues Daniela enseguida encontró bastantes nombres de italianas y yo estaba un poco picada porque decía, pues tiene que haber alguna española, ¿no?, aunque España no estuviera, ¿no?, pues, pero a lo mejor, aunque no estuviera entre los primeros países de las comunidades, pero a lo mejor había mujeres que sí que, ¿no?, que se preocuparon por la construcción europea. Entonces me ha hecho gracia que nos juntemos en esta sala porque una de las mujeres sobre las que estuve leyendo fue María Zambrano, porque yo decía, María Zambrano es una europeísta, y después de leer, pues es una europeísta, pero se quedó en un plano filosófico. Entonces, como no participó realmente en la construcción de las instituciones o no fue activista, no estuvo un poco en esas redes
europeas, pues no me parecía que pudiera ser uno de los personajes. Paloma, que está aquí, una amiga mía, me dijo, tienes que leer sobre Concepción Arenal. Y entonces estuve leyendo y pues también tuvo un impacto en Europa, pero era más desde un punto de vista jurista, ¿no? Penal, pero tampoco en la construcción. Y pues estuve en Clara Campoamor, por ejemplo, que fue representante de España en entonces la Sociedad de Naciones, en el año 31 me parece. Pero claro, de Europa pues tampoco habló específicamente. Entonces, bueno, pues Daniela y yo íbamos quedando como una vez al mes más o menos para cenar juntas, que Daniela cocina muy bien, es italiana, entonces yo también aprovechaba. Y en esas cenas pues íbamos hablando de los personajes, pero claro, yo personalmente he aprendido un montón, pero como que el proceso también se fue alargando en estos debates que teníamos entre nosotras en cómo elegir a estas mujeres. Daniela, claro, o sea, en lo que tú decías, ¿no? Italia es de los miembros fundadores, vas con ventaja, pero a la hora de elegir a estos perfiles de mujeres, había propiamente mujeres involucradas en la política o, como en el caso que mencionaba Victoria, eran más cercanas a una visión filosófica del proyecto europeo. Well, I think we started, now I'm going to mention names because obviously it will answer your question. We started with, in a way, a philosophical / activist woman. Her name was Berta von Suttner. She was a baroness, Austrian baroness, actually more Austria-Hungary, you know, sorry about that. And she obviously, and Vicky actually wrote that chapter, so she can talk about Berta, but her realization of the wars that divided Europe at the time sort of angered her so much that it was obviously, she was a baroness, so she was in an intellectual community. She was obviously very well read and studied, etc. But women at the time, also you have to think that women at the time were only allowed to think about marriage. And she didn't like that idea. And in fact, she tried once or twice, and then at the end, she married for love and not for compromiso, no? For compromise. Yeah, for position, you know, in society, societal position. So, and there is where actually she started working with Alfred Nobel for a while, then she left Paris because Alfred Nobel was, as we all know, the Nobel Prize, right? And she kept in contact with him all those, for many years, when she lived in Georgia for love, because she had to flee Vienna. And it's there that she really started with her husband, and she started really thinking and coming up with the idea of a peace movement. And she created a peace movement with the help and the money of Alfred Nobel as well, and others like Nobel. But so this was a woman that, with her determination, she started opening the way for an idea of a united Europe, because that she thought peace could only come with a united Europe.
And that's how it all started. That was at the end of the 1800s. That's when it all started. So you can imagine that these women, no, they're not, they had to go, all the women we mention, we tell the story of, are women that decided to go against against society, the society role that was imposed to them. And that is actually still valid today. I think women, and I see young women here, it is important to always question what are, society, what society tells you to believe in education, for example, because even the education system nowadays, it's not totally, I have 2 kids and I can tell you, some adapt, some others don't. And you need to question, put into question in order to create a better society, a society that evolves. So these are the kind of women that actually question the way things were done at the time. Y Daniela, por ejemplo, desde la mirada de hoy podríamos pensar que cuestionaban desde el feminismo, pero no necesariamente sería así. En los perfiles que encontraron, ¿qué matices había entre las mujeres? No. I think, feminism, if you read the story of feminism, and probably here there are more qualified people to talk about that than me, but it's not per se that they realized that women had to be at the same level of men. No. They understood that the only way you can make society progress, it was through peace. And then the peace movement allowed, in a way, to look at the condition of women that did not have the right to vote at the time, right? Because when you become an activist, you automatically get into politics, right? And by doing that, you realize that you don't have the right to get into politics because you cannot vote. So it was sort of that realization that it was sort of a progress. It's like the same thing that happened with European construction. Women's rights accompany European construction. But maybe we'll talk about that with one woman that realized that there was an article in that the French put in the Treaty of Rome that was not enforced. And that was the Article 119 that actually said that equal pay for men and women. And that was never enforced, and they had forgotten about it. It took her more than 20 years to find the cases to bring to the Court of Justice to actually enforce that, and it's still not right. I mean, despite, we have cases at the Court of Justice that allow for equal pay, we still don't have it in many professions, right? So, in a way, and I lost my thought, what I was going to say. Maybe we give the name, it's Eliane Vogelpolsky, es la persona de la que está hablando, que era una jurista belga. Jurista belga, yeah. Que es a partir de los años 60, ¿no? 60. A partir de los 60. Porque un poco lo que al final, después de todas nuestras discusiones, lo que pensamos es intentar elegir a mujeres que representan como un avance en la construcción europea a lo largo de un siglo, ¿no? Porque entonces por eso la primera es Bertha von Suttner, que la baronesa, que nace como a mediados del siglo XIX y de hecho es digamos la primera pacifista
escribe una novela que fue Abajo las armas. Y a raíz de esa novela y del movimiento que creó en Europa, pues se hizo como uno de los primeros movimientos transnacionales pacifistas. Pero ella muere en 1914, o sea, muere justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y ella pensaba que las mujeres tenían que tener un mayor papel para trabajar por la paz, entre otras cosas porque en esa época a las mujeres, de las pocas actividades en las que podían estar, era en actividades caritativas, por ejemplo, durante la guerra para recaudar fondos. Entonces, en eso ellas podían ser activas. O pues cuando durante las guerras, pues las mujeres tuvieron que ocupar puestos laborales que previamente hacían los hombres. Y bueno, pues porque como los hombres no estaban para hacerlo, pues lo hacían las mujeres. Y eso pasó en la Primera Guerra Mundial y pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasaba es que cuando los hombres volvían, se encontraban con que si las mujeres cobraban menos por el mismo trabajo, entonces ellos iban a quedar sin empleo. Entonces, por eso el primer artículo que entra en el tratado que se refiere a la igualdad es la igualdad salarial, y entra en el primer tratado, que es ya en el del mercado, en el segundo tratado de las Comunidades Europeas, del mercado común, y solamente entra porque en Francia ya había una ley que obligaba a la igualdad salarial, pero se hizo para proteger el trabajo de los hombres cuando volvían de la guerra. Y como no existía ni en Holanda ni en Alemania, cuando se hizo el mercado común, pues los franceses tenían miedo de que la industria textil holandesa, que permitía pagar menos a las mujeres, iba a hacer una competencia desleal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, esta jurista holandesa empieza a tirar y a decir, oye, hay un artículo en este tratado de las Comunidades Europeas que dice que tiene que haber igualdad salarial y no se está cumpliendo. Y durante 20 años, ¿no?, está persiguiendo este objetivo en el Tribunal de Justicia Europeo, en el Tribunal de Luxemburgo, para decir que hay que adaptar la legislación. Y cuando dice Daniela que todavía no se ha conseguido, es que todavía en esta legislatura del Parlamento Europeo hemos tenido una directiva del Equal Pay, porque fue uno de los compromisos de la presidenta von der Leyen, que asumió cuando fue confirmada como presidenta de la Comisión Europea. Que, por cierto, en nuestras discusiones, claro, también pensábamos, si empezamos en el siglo XIX, ¿hasta dónde llegamos? Y tendríamos que terminar con Ursula von der Leyen, que ha sido la primera presidenta de la Comisión. Y eso me lleva a la pregunta que has hecho, por ejemplo. O sea, creo que Bertha von Suttner no era feminista, era una mujer que quería hacer cosas y como, claro, se tenían que enfrentar a las costumbres de su época porque no les dejaban. O, por ejemplo, otro personaje que tampoco, digamos, sí, por ejemplo, la primera mujer que podemos decir que fue eurodiputada antes de que existiera el Parlamento Europeo, pero cuando se hizo la Comunidad del Carbón y del Acero en el 52, había una asamblea en la que iban representantes de los parlamentos nacionales de los 6 países, pues eran 78 y había una sola mujer, que se llamaba Marga Clompé, que era democristiana, que pues no tenía particularmente una visión feminista, lo que pasa que como era la única que estaba allí, lo que sí que tenía era un compromiso social. Entonces nos planteamos, porque yo pienso que ¿qué hacemos? Ponemos, por ejemplo, a la primera presidenta de la Comisión, que es Ursula von der Leyen. Digo, yo no creo que ella sea feminista, la verdad. Creo que ha tenido una agenda feminista en esta legislatura porque se le exigió desde el Parlamento Europeo para confirmarla, que por eso ha sido la primera comisión, el primer colegio de comisarios y comisarias paritario, pero eso fue una exigencia que le puso el Parlamento para confirmarla. Pero es un ejemplo de una mujer que rompe un techo de cristal, pero que a lo mejor va acompañado, ¿no?, por un cambio social, que es el que le permite a ella llegar. Pero yo creo que no me parece a mí que sea especialmente feminista, ¿no? Ursula von der Leyen. No, with 7 kids it's very difficult to be a feminist. Yeah, she had 7 kids. Yeah, indeed. I mean, the idea of the feminism in there is sort of a movement that is in filigrane. So it's not really the purpose of the book. The book is
a historical book to try to show the women and tell the story of how they came about to become very much involved in the construction, because sometimes it was almost by chance, by mistake, and sometimes it was really because they believed in that the only possible way out of conflict was to have a united Europe. And this is the case of the two, for example, the two Italian women that we talk about in the we tell the story about in the book is Ada Rossi and Ursula Hirschman. These two women were anti-fascist. Obviously, they were married to the founding fathers of European federalism, Altiero Spinelli and Ernesto Rossi. They were the ones that have written the Manifesto of Ventotene. Ventotene is a small island off the coast of Formia, Rome, between Rome and Naples, where there was a prison where Mussolini used to send in captivity all the anti-fascists. There were about 800 people on that island. And these two intellectuals, Ernesto Rossi, they were professors, Ernesto, and Jewish. Not Ernesto, but Colorni, that was the first husband. Now we're getting a little bit in details, but that was the first husband of Ursula Hirschman. They met there and started talking about the idea of federalist Europe. And this is where two women, Ada Rossi, that was the wife of Ernesto Rossi, and Ursula Hirschman, started participating in this discussion, but also became the disseminator of the Manifesto of Ventotene. So by coming and going, sometimes they would hide. The manifesto was written on cigarette paper. And they used to steal, take away these pages back to the mainland of Italy and then print them and disseminate them in your pocket. They used to undo the seam and put these. That's how basically the Manifesto of Ventotene saw the light, thanks to these women that actually did a lot of education about the idea of a federalist Europe, which then inspired also the founding fathers, Monet, Schumann, etc., because they had already an idea of this. Of course, they had. It's a little bit. It started. The idea of a united Europe started in different quarters of Europe by different people. But the stories of those women that were extremely courageous, because if they could find these things, if they would find it, they would be either go to prison as well or killed. And there is no. The fascists were not gentle people, right? So they against the odds, and then Ursula Hirschman, the story once that becomes the wife of Altiero Spinelli, and then actually founds Les Femmes d'Europe, because she starts thinking that women had to be associated, that is in the 1970s, had to be associated to the European project, because at the time there were no women. In the early 70s, there were no women in either European Commission or the
we heard about Marga Clompe, I mean, she was the only woman. So she thought we needed to educate the women in order to bring them closer to the European construction. But then she got very sick, and she was paralyzed for basically 10 years, and this project sort of never brought forward the way she wanted it. Okay. Si puedo añadir, porque claro. Dice que, claro, que no había mujeres. Es curioso porque cuando miramos las fotos de esa época, es verdad que se ve, ¿no?, como muchos señores, ¿no?, así todos con el traje, casi ninguna mujer, como pues Marga, una excepción o alguna, pero al fondo sí se ven porque había secretarias, ¿no? Había intérpretes, las que tomaban nota. Por ejemplo, pues uno de los personajes también que hemos querido incluir era activista y traductora, por ejemplo, de Luigi Sturzo, que fue el fundador, me parece que del PP. Bueno, él intentó hacer como una alianza europea de los democristianos, pero se tuvo que exiliar de Italia y llegó a Londres sin poder hablar una palabra de inglés. Y entonces conoció a una chica mucho más joven que se llamaba Barbara Barclay Carter, que había estado viviendo en Italia y había aprendido italiano y que estaba fascinada por estas redes que se estaban creando en Europa, que, pues de democristianos y también antifascistas, y ella dedicó toda su vida a ayudarle a él a traducir sus obras, a hacerle los contactos en Londres para que pudiera desarrollar su actividad política. Fue ella la que creó una publicación que al final se publicó tanto en Europa como en Estados Unidos para intentar promocionar todas estas ideas, se llama Freedom and Democracy, pero es que ella a sí misma nunca se dio ninguna importancia. Entonces es que no aparece prácticamente en ningún libro. Y sin embargo, pues luego se ven las cartas y claro, Sturzo, ¿no?, pues le tuvo que agradecer porque sin ella pues él no habría conseguido, ¿no? Pero que a veces nos hemos encontrado con algún personaje, bueno, una señora, por ejemplo, que vive, que tiene 90 años, con la que yo fui a hablar, porque de jovencilla conoció a Paul-Henri Spaak, que era primer ministro de Bélgica y uno también de los padres fundadores. Entonces su madre quería que la hija trabajara con él, se la presentó, y entonces él, pues que como no hablaba idioma, solamente hablaba francés, pues la contrató para que fuera su intérprete, y poco a poco pues fue la primera intérprete fija y montó ella los servicios de interpretación y todo. Y a mí me hablaron de ella, se lo conté a Daniela y digo, pues voy a hablar con ella. Y cuando le dije, no, es que después de estar en su casa 7 horas, enseñándome fotos, contándome todas sus historias de sus recuerdos y tal, y le digo, no, es que estamos haciendo un libro sobre las madres de Europa, y se queda así y dice, pues yo no quiero que me incluyas ahí. Y yo, no, porque claro, yo no puedo, ¿no? Como que ella no se veía a la altura ¿sabes?, de los personajes. Entonces, a veces también es un poco difícil porque las mismas mujeres que a lo mejor en esa época, en otras circunstancias, hubieran podido tener un papel verdaderamente protagonista y no lo tuvieron porque no se les permitió, como que ellas mismas tienen interiorizado eso. Y pienso que para nosotras, mujeres de esta época, nos choca un poco, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero no lo tenías mucho más difícil porque eras mujer? Y ella, no. Y decía, no, porque como eran todo hombres, ellos sabían que si tú estabas ahí es porque vales de verdad, si no, es imposible. Entonces, dice, no, yo sentía que me respetaban más. Entonces, claro, ¿no? Como que también no sé, a mí por lo menos me chocaba un poco con mis esquemas en que esperaba que ella reivindicara algo. Digo, entonces como no ha querido que la saquemos en el libro. Pero, y por ejemplo, a día de hoy, ustedes en sus propios trabajos no se preguntan también si, como esta misma pregunta, ¿no?, que le hacías, como, ¿y no sienten que les cueste más por ser mujeres?
¿O creen que sí que han cambiado las cosas también justo por una conciencia respecto al género? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, claro, muchísimo, pero a mí, o sea, pienso que como ahora todavía hay camino por recorrer, pero ahora hay como una conciencia tan clara de que hay que crear esas oportunidades. Luego hay que hacer que sea real, pero por lo menos de palabra, ¿no? Todo el mundo lo dice y claro, resulta hasta cómico, ¿no? Leer si no fuera porque eran sus vidas, es que resulta cómico. Yo, o sea, no sé, dos cosas así que a mí me han llamado la atención. Esta Bertha von Suttner, antes de escribir la novela Abajo las armas, ella le había interesado muchísimo como todos los avances técnicos a finales del 19, porque además había salido, bueno, pues de la teoría de la evolución y estaba leyendo un montón, a ella le gustaba leer cosas científicas. Entonces escribió un libro que era sobre la tecnología, ¿no? El avance tecnológico. Entonces lo publicó con un seudónimo que en alemán Jemand Alien, y tuvo muy buenas críticas, ¿no? Y entonces después ella intentó ir a una conferencia y cuando vieron que era una mujer, pues no le dejaron, porque además es que le dijeron que era el sexo débil y entonces como que ya estaba descartada para poder, ¿no? Tener como, o sea, claro, la parte científica y técnica pues es que no era directamente, entonces no había ninguna cuestión. O por ejemplo Louise Weiss, que me encanta, y Louise Weiss, que era francesa de Alsacia, ella primero pues quiso ser periodista y es que trabajaba de periodista hasta que ya su director, que le hacía, yo cuando he leído sus memorias, porque el director del periódico le hacía como chistes que hoy serían totalmente inaceptables, ¿no? de su vida, y le decía que nunca iba ni a ser jefa ni directora, y ella pedía tener una columna, y que cómo iba una mujer a tener una columna, que la columna es para opinar y que a quién le va a importar la opinión de una mujer. Entonces Louise Weiss se hizo feminista y se dedicó, o sea, cambió totalmente, pero a base de que le dieran tortas de todas las cosas que ella podía haber hecho, que quería hacer y que no le dejaban. Entonces pienso, pues, o sea, claro que hemos avanzado muchísimo, sí. Daniela. Yeah, and maybe what I can add, and then maybe there are questions, but is that, see, it's not that we chose women only that we're thinking about a united Europe, but also other women that thought about creating an identity, a common identity. So the European Union is an economic project, more than anything else, right? We have the single market, we have trade exchanges, we have no frontiers, but de facto have we created Europeans? It took the Erasmus project to sort of create the Europeans. But before that, there was a woman that really believed in creating the Europe of culture, and that was a Greek woman. You might know her. Her name is Melina Mercouri. She was an actress in Greece, that when the colonels arrived, she had to go into exile, and when she went back, she became a politician and actually founded the PASOK, which is the Socialist Party in Greece. And she was fixated that we needed to create a Europe of culture. Culture could bring Europeans together. So what she did is that she convinced Jacques Lang, at the time was the culture minister of France, to create, against all odds, a council of ministers of culture. And through that, she, because that formation did not exist in the European Union. Yeah? You would have ministers
of economics, fiscal policy, but you didn't have leaders, but you didn't have the formation of culture ministers coming together and discussing about the future of culture in Europe, right? And she did. She created this formation, and through that, she created the cities of culture, which I'm sure you are familiar with. And if you now I don't know Spain. Las capitales de la cultura europea. I've been last weekend. I was in Italy, in Brescia, and I remember Brescia, which is in the northern of Italy. Nobody knows about it because it's a very industrial city. I remember Brescia 20, 30 years ago when I was living in Milan. I would never go because it was so ugly that you wouldn't go. I went this time, and the city bloomed. They took out things that were hidden just because they didn't put their mind to it. But why? Because it became the city of culture, and through European funding, they were able to bring out all these beauties, because they found the old city of Brixia, which was a Roman, in the Roman Empire. Brixia was a center of the Roman Empire in the north, in the Longobardy. And they found domus like they're as beautiful as the one in Pompeii, but actually well preserved. So, and that is Europe. That's the European Union and Melina Mercouri is the one that you wouldn't think that actually an actress would become a politician and then really campaign for the right of European culture. But she did, and she actually succeeded in creating this that today is still making a difference in our cities. Yeah. Me gusta mucho esto que dices, Daniela, de cómo algo antiguo se pudo ver tiempo después, algo que tú no apreciabas, ¿no? No sé si haya que traer para seguir construyendo una idea y un proyecto europeo que no solo sea económico, algo también de estos orígenes, ¿no? O sea, sí que surgimos en parte por la guerra, pero no es lo mismo intentar frenar una guerra que construir la paz, ¿no? No sé si también habría que incorporar en esta genealogía, ¿no? Como Úrsula, pues en el libro, por lo que me queda claro, no va a entrar, pero para el próximo a lo mejor, pero ¿qué tipo de personas les gustaría que pudiesen también estar gestionando el proyecto europeo, y qué ideas también hacen falta para que haya un enganche en el cual no solo sean ¿no? como percibidas las ideas que salen desde Bruselas como de señores con traje, sino también de señoras con traje? Bueno, es que pienso que también a veces pues, los políticos son reflejo de la sociedad, y eso es lo que vemos en Bruselas. Creo que ha cambiado mucho también el perfil de los políticos, de las políticas, o sea que eso ya se va viendo. Y lo que ha cambiado mucho también, bueno, es que de los 6 países hemos pasado a 27, pero ahora ya nos metemos en otros temas que yo creo que van más allá del de las mujeres. Pero bueno, para decir también que el proyecto europeo era un proyecto de paz desde el principio, que las mujeres tenían su espacio limitado a ese activismo de paz no quiere decir que los hombres no estuvieran trabajando también para la paz, porque creo que la declaración Schuman, que desde 1950 ha hecho más por la paz en Europa, que pienso pues a lo mejor que muchos otros proyectos, porque era pues más que
cuando se acababa una guerra se hacía un tratado de paz, como se hizo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se hace el Tratado de Versalles. Después de la Segunda Guerra Mundial se hace un tratado de paz. Pero en esos tratados de paz era una negociación para discutir las reparaciones y generalmente había un vencedor y un vencido. En muchas ocasiones el vencido se quedaba en un trozo de su territorio y eso hacía que al cabo de unas generaciones pues hubiera otra guerra. Y la lógica de la Declaración Schuman era construir la paz de otra manera para los padres de Europa y las madres también. La paz no es la ausencia de guerra, sino que es un sistema en el que nosotros reconocemos la interdependencia y, como dice la Declaración Schuman, en que la guerra se hace imposible y deciden, en apariencia era un proyecto económico, pero no lo era. Y los que redactaron la Declaración Schuman lo tenían muy claro en su cabeza, que no se presentaba como un tratado de paz, pero iba a sentar las bases de verdad de una paz duradera, porque si tú compartes la gestión del carbón y del acero, que eran las materias que se necesitaban primero para construir armas y también para la reconstrucción después de la guerra. Entonces, si hacemos esta gestión común entre franceses y alemanes, es imposible que nos vayamos a pelear en una guerra dentro de unas generaciones. Entonces, era un proyecto, y la Unión Europea ha sido un proyecto de paz desde el principio. Y también por eso yo creo que ha avanzado en manera paralela con la participación de las mujeres, porque las mujeres... Bueno, yo tampoco soy experta en feminismo, pero sí que he estado leyendo últimamente, ¿no?, para entender un poco el contexto de estos personajes y por qué cada una se enfrentaba a las dificultades a las que se enfrentaba en su momento histórico. Y sí que es un hecho que dentro de la escena pública el compromiso de las mujeres ha sido muy fuerte con la paz. Y otro tema, que esto nos dará, yo creo que para otro libro, y para otra, es que es muy curioso el porcentaje en nuestro libro de lo que hemos hablado de mujeres judías, pero también de hombres, la verdad, porque, bueno, esto lo hablábamos entre nosotras y claro, en realidad los judíos, yo pienso que los judíos y los gitanos son los primeros europeos en el continente porque sus vidas, sus familias, sus experiencias ya son transfronterizas. Y en particular, ¿no?, desde el punto de vista de intelectuales, activistas, en la resistencia, yo creo que muchas de las mujeres que adquirieron un protagonismo también político después de la Segunda Guerra Mundial fue porque es que arriesgaron sus vidas y fueron muy activas en la resistencia. Entonces se ganaron, ¿no?, digamos, el respeto y se ganaron el derecho de estar después en los partidos políticos, en las listas, ¿no?, en las listas electorales. Y ahí pues había bastantes mujeres, ¿no?, porque de los personajes que hemos visto, aparte de Ursula Hirschman, es que Louise Weiss era de familia judía, aunque ella se consideraba republicana, laica francesa, ¿no?, pero era de familia judía. Simone Weil también, ¿no? Yeah, we didn't speak much about Simone Weil, but because everybody knows Simone Weil is one of the mothers of Europe. Yeah. Pero como que yo creo que hay también algo que, claro, este libro, ¿no?, hemos seleccionado 10 perfiles de 10 mujeres que representan un poco esa evolución histórica hasta los años 70, ¿no? Digamos que la última es Melina Mercury, ¿no? Hemos hecho un poco como... Melina Mercury, yeah, it's 1980. Las primeras mujeres en las instituciones europeas. Era un poco nuestra idea, era terminar, o sea, empezar con el pacifismo y terminar con las mujeres ya, ¿no?, ocupando como ya papeles de protagonista en las instituciones europeas. Pero yo pienso que, a ver, cuando terminemos este libro, me gustaría el de los judíos, porque creo que tiene potencial. Y además de los judíos y los gitanos, no sé si también encontraron o creen tener índices de otro grupo de personas que también hayan sido fundamentales en la construcción de Europa, o de momento solo son estos dos grupos.
I didn't get that question. During the research, if looking through Jewish and Gypsy people, have you also found another group that might have been invisible in the construction of Europe, or not yet? I think maybe. Well, diversity in Europe was not, diversity per se. Mm-hmm. At the time was, I consider diversity, French against German, Italian against, Dutch. Mm. So that was the diversity. You had first to bring these people in. Religion, obviously religion is, but more than religion, I think you had to bring the Europeans together. And and the Jews had suffered, obviously, through discrimination, etc. So obviously for them, that's why we have 3 Jewish women among the Jewish and secular Jewish. And I want to insist that these women were not observant Jews. These women were secular. You have to think that Simone Weil was totally, in a way, irreligious. Mm-hmm. She was, I tell that in the story, is that once she had a cousin that asked her to go to synagogue with her, and she went when she was traveling to Paris. She was from Nice originally, and her father got really upset and told the cousin, I don't send my daughter anymore to Paris if you bring her to synagogue. So that tells you how reticent was also how Simone Weil grew up without even knowing almost that she was Jewish, right? Because for her, it didn't make any difference. But they were discriminated during World War II, and of course, she realized that she was Jewish when the war started, really. So I think the idea is really to bring Europeans more than, but diversity still today, it's, and that's what the founding fathers really wanted, and they were inspired by Kant on cosmopolitan society. A bit of a melting pot like the United States of America, they're very much multicultural, but look what's happening with migration in our countries right now. So it's a long process, also because we're not a new continent, we're an old continent on which history has played a huge role. So, and we're still paying the price for it, right? Of our history. Bueno, y tenemos una guerra en curso ahora, así que nos repetimos. Bueno, antes de pasar a las preguntas que probablemente tenga el público, yo quiero hacer una rectificación, porque Victoria, yo te presenté mal al inicio. No pasa nada. Pido perdón porque con las prisas de todo esto, literalmente hasta le pregunté a Mariam, ¿Victoria Martín es Victoria Martín que hace podcast? Y me dijo, sí, jajaja, pero claramente no es la misma Victoria Martín. Así que pido una disculpa por ello. No pasa nada. Y a todos ustedes también por haber generado una información errónea. Pero bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Creo que les van a pasar un micro para que se pueda escuchar bien en la sala. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias también a quien haya organizado este ciclo, porque me parece que merece la pena repensar en todo esto, ¿no? Yo ya tengo ganas de leerlo porque, no sé, me ha parecido interesantísimo. Me da pena que no haya más presencia patria, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que os quería preguntar, vosotras habéis dicho que las mujeres que aparecen en el libro no tienen realmente una
salvo las activistas, ¿no? Por el tema de la paz, que no hay como una conciencia, ¿no? del feminismo per se, ¿verdad? Yo quería preguntaros, de todas las que se han incluido en el libro, ¿cuál es la que os parece que a lo mejor podía tener más claro que hacía falta una presencia de mujeres para que Europa se pudiera realmente construir de una manera correcta en el sentido de que respondiera a la realidad de la sociedad europea que había? Para mí, Louise Weiss, que es la que digo que primero fue... Bueno, pues que primero estuvo de voluntaria enfermera en la Primera Guerra Mundial, después se hizo periodista porque ella pensaba que informando de los horrores de la guerra, o sea, porque decía, es que la gente habla de la guerra y no sabe lo que es, entonces ella quería informar, pensando que era su manera de contribuir a la paz. Pero cuando vio que en el periodismo la bloqueaban por ser mujer y que además no se tomaban en serio un poco su preocupación por la paz, y pues pensó que hasta que las mujeres tuvieran un papel activo en la política, nunca iba a haber un equilibrio en la sociedad en que se entendiera verdaderamente por qué la paz era tan importante. Hay que pensar que en su época se llamaba el Ministerio de la Guerra y había estudios de guerra, entonces se decía, hace falta más mujeres para cambiar ese punto de vista, y entonces dejó todo lo demás y se hizo sufragista. Yo pienso, para mí, ella. Yeah, I totally agree. Louise Weiss was definitely sort of how do you call it? Un phare in French. Un faro, a lighthouse. Lighthouse for all women at the time. But I think I would say also Simone Weil. Simone Weil realized she was, because she was in a concentration camp, and because when she came out, she really studied to become a lawyer, and felt that women were, I mean, she had a husband that didn't want her to work. So she had 3 kids, and then she said, you know, now I'm going back. I want to start working. And she wanted to be a lawyer. And a lawyer was not really good at the time for a woman, right? So she became a magistrato, sort of a judge. But she had the awareness that unless women worked, they would never free themselves, and Europe will always be mainly male-dominated. That's why, I mean, Valéry Giscard d'Estaing understood the value of Simone Weil, but and I asked her to actually do the abortion campaign in France, and she never gave up, because she realized that the only way that women would gain in equality, it would be through having the of owning their own body, of deciding what they wanted to do of their own body, whether they wanted to have a kid or not. And abortion was a major success at the time, and then also in other countries. Yeah, it was. I think that is basically what I think Simone Weil has worked for, the cause of women emancipation, and so that they could actually get also into politics. Because if women got into politics, then there would be more policies that would be good for women. So there is this perception of, but there are a little bit 2 different time range. Louise Weiss, and then in fact it's beautiful if you go and look at the 1979 first session of the European Parliament.
and the two women are there. It's a beautiful show of unity among the old generation and the new generation. Yeah, so both of them. Bueno, muchas gracias para sus presentaciones. Me interesa en las cuestiones del feminismo, la unidad a propósito de las mujeres de los países del este. Ya estamos 35 años después de la fin de la zona de la influencia soviética en esos países, donde el feminismo, no tengo impresión, el feminismo está en contradicción con la ideología del Estado, la importancia de la clase obrera y no el feminismo. Y evidentemente el proyecto de la Unión Europea es de los países del oeste. ¿Cuál fue la contribución o la influencia de las mujeres del este, de una parte? Otra, la cuestión de la cultura y la diversidad. Hoy día hay la influencia de culturas de otros países del mundo árabe, del mundo Magreb, del mundo asiático, del mundo de África. Si el feminismo hoy día, si la cuestión es bien entendida por las nuevas poblaciones en Europa, yo sé que hay muchos temas en mi pregunta o mi intervención, pero quisiera saber si hay unos pensamientos sobre eso. It was something that actually the publisher asked us, where are the Eastern European? The Eastern European, the time frame of our construction at the time, I mean, if you think of Berta von Suttner, she was... Praga. Huh? She was from Prague. Czech, yeah, she was Czech. So in a way, the world at the time was such that, Europe at the time was such that, you know, she was from Austria, but also she was Austro-Hungaric empire. So she was there. She was the one that started the whole peace movement in a way. So, but later on, we started looking into it, and we realized that then we would open sort of a huge. They were not there at the time of European construction as we know the European Union today, right? So that's why we stop at the Delors Commission with Melina Mercouri, and that was really stretching a lot. But it was before, and they were in Solidarność, for example, there were women. I asked around, and every time they sort of scratched their head. Where were the women? They were there, but they did not have a very prominent position. This actually would be a very interesting book in itself. But at the time we really wanted, because the founding fathers, if you think about the founding fathers, no one was from Eastern Europe. Yeah, like La Havel, you could say that there were men that wanted a united Europe, but they could not speak. But behind the scene, probably they were thinking. But then it would become really a huge project, and so we decided to limit it in time. Yeah. Sí, solamente para añadir, porque yo, que como digo, he aprendido mucho también leyendo un poco para entender el contexto de este libro, a mí me ha sorprendido ver que sí que había delegadas en la Sociedad de Naciones ya desde los años 20. Es esa parte que ya sería para otro libro, porque nosotros nos hemos centrado en la construcción de lo que hoy sería la Unión Europea. Entonces, claro, como empieza, digamos, a partir de los años 40, con la resistencia, ¿no? Con esto,
nos hemos adelantado un poco con algunos personajes para preparar ese camino, pero después, claro, al estar el telón de acero es muy difícil buscar ahí la contribución. Pero cuando he estado leyendo sobre, por ejemplo, mujeres europeas que pensaban en crear organizaciones supranacionales más allá de las fronteras, se implicaron muchísimo en la Sociedad de Naciones. Y fíjate, yo creo que algunas europeas se implicaron después en la construcción europea, por ejemplo, Louise Weiss, cuando pensaron que había fracasado, con la Segunda Guerra Mundial pensaron que había fracasado el modelo de la Sociedad de Naciones, que es lo que pensó también Jean Monnet, que mientras exista el derecho de veto, al final es imposible evitar una guerra. Entonces pasaron, pero me ha sorprendido ver que incluso ya en esa época, ¿no?, del periodo de entreguerras, representantes mujeres, delegadas mujeres ante la Sociedad de Naciones, había de Egipto, ¿no?, había de países que hoy nos parecería impensable, porque pensamos que en los derechos solamente se puede avanzar, pero en algunos países, ¿no?, en países árabes, pues en algunos es que se ha retrocedido. Pero ¿no?, o sea, creo que sí que hay un montón de personajes femeninos que pueden ser muy interesantes de otros países, del este también, de países del este, en el que había mujeres muy activas y que participaron, ¿no?, en todas esas reuniones y que iban a las reuniones de la Sociedad de Naciones. Lo que pasa es que para nuestro libro no encajaban. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntaros dos cosas, una de pasado y otra de futuro. De pasado, no habéis respondido a una cuestión muy importante que ha dicho Fernanda, que ha señalado Fernanda, acerca de que, bueno, os ha planteado si quizá no es necesario volver a retomar algunos de los elementos fundacionales más espirituales que dan origen al proyecto de lo que ahora llamamos Unión Europea, que es, pues, bueno, todo en cierta manera el antifascismo, también el discurso de la paz, y si no os parece que esa parte un poco más espiritual se ha ido diluyendo. Eso respecto del pasado. Y de futuro, os iba a preguntar que, bueno, vosotras que, digamos, tenéis una actividad profesional muy directa en Bruselas y en los Estados miembros con las delegaciones, si ya podéis detectar qué mujeres estarán en un libro que escribirán dentro de 40 años algunas periodistas. O cuáles pensáis, cuáles os gustaría o cuáles pensáis que podrán estar. Pues yo voy a responder a la primera, que es mi tema. Sí, exacto. Sí, porque, a ver, es que es un poco difícil porque ya entrar en cuáles son los valores fundacionales en los orígenes, pero te diré que Jacques Delors se hizo esa pregunta, ¿no?, porque dijo, es que la Unión Europea no puede ser solamente un proyecto económico, que creo que no lo ha sido nunca. Otra cosa es que se olvide, ¿no? O sea, que se olvide que la economía era un instrumento para construir la paz y para construir una solidaridad de hecho, que es lo que dice la Declaración Schuman. Pero es verdad que eso se puede olvidar. Entonces, Jacques Delors se preguntó dónde está el alma de Europa, ¿no? ¿Dónde está esa espiritualidad? Y ese es un tema que me interesa mucho y que he estudiado. Y en realidad la filosofía que inspira a este modelo de integración, que son las comunidades europeas, es una filosofía del personalismo comunitario. Y por eso eligen la palabra comunidad. Entonces, el personalismo comunitario tiene toda una visión antropológica. Y hay escritos de Robert Schuman en las que él explica muy claramente y cita cómo es esa visión antropológica que en Europa ha dado origen también a lo que se llama la tercera vía, ¿no?, que sería entre el individualismo liberal, capitalista, que representaba a Estados Unidos, en el que cada uno está solo frente al mercado, ¿no?, y que tiene que pelearse para conseguir las cosas y estás tú ahí solo, y el modelo colectivista
en el que se sacrifica al individuo por la masa, que era en esa época lo que era la Unión Soviética. Entonces, lo que proponen, este personalismo comunitario dice que cada persona es única y que tiene que desarrollar su personalidad, pero para desarrollar su personalidad necesita de una comunidad. Entonces, nadie está solo porque nadie se cría o se educa a sí mismo. Entonces, todos dependemos de esta comunidad, pero también somos responsables de esa comunidad. Y esa es la visión que quisieron encarnar los fundadores de la Unión Europea en los tratados, y por eso lo llamaron comunidad, que en esa época era impensable porque había organizaciones internacionales o una sociedad o la OCDE, o sea, todos los demás organismos internacionales no tienen esa visión de la persona y decidieron llamarlo comunidad por eso. Y esa filosofía personalista, Jacques Delors, es que él se consideraba a sí mismo personalista, pero ha habido otros y otras después en la construcción europea que también han bebido, digamos, de esa filosofía, que se usa a veces en los discursos, se cita a algunos de los filósofos que pertenecen a esta corriente. Por ejemplo, Van Rompuy, pues él también se considera personalista. Y dentro de esta corriente, incluso en la época histórica, había democristianos, había socialdemócratas y había liberales dentro de esta corriente filosófica. Y para mí ese es el alma de Europa. Y sobre Maybe las I can mujeres, answer the second question. Yeah, Así. that's your PhD. Maybe I can answer the second question. If I understood correctly, you ask, who are the women that are living today that could be... In 40 years' time, someone will write a book taking women in the history of the European Union. You know, I think it's the Erasmus generation. And I think there will not be a single woman. I mean, of course, they're going to write about von der Leyen and Angela Merkel and what she did for Europe or didn't do for Europe. Maybe also the problems with the different ministers, because the protagonism of prime minister at the moment is huge. I see what's happening with Meloni in Italy, huge. So, and Europe has become so much ingrained in our daily life that national politics, in a way, has become European politics. There is a real connection there. But I think what I would like to see in 40 years is the Erasmus generation that takes the floor and maybe leads the way towards a more federalist Europe. That's the story that needs to be written, in my view, because we have taken peace for granted. And I see at the moment countries within, Eastern Europe fighting with Western Europe, Nordics having difficulties with Southern Europe. It is, the European construction is not done by any stretch of imagination, but I'm confident that the people that actually, the young people that have lived in other countries and have studied and are much more diverse in their mind will write the next chapter. Now, is von der Leyen I'm sure there will be, we will judge her doing in 40 years and all the others as well. But I don't think it's that prominent. I think it's the young people and the Greta Thunberg, basically. These will probably, she changed Europe. She created the Green Deal by creating a movement that was not just European, that was worldwide. So these are the women that I would like, it's the next generation. Yeah.
that's my view. And but maybe you have another example. No, yo estaba pensando, a lo mejor pensaba que quería así nombres concretos, claro, que es más difícil y por eso te lo he dejado. Pero mientras hablabas tú he pensado algún nombre que yo creo que también ha salido en nuestras conversaciones, porque, a ver, así como mujeres un poco símbolo recientes, yo creo que Joe Cox, que asesinaron, ¿no?, en el Reino Unido y después hemos visto el Brexit, entonces pues es como una persona así, ¿no?, muy fuerte. Y yo creo que a lo mejor Anna Lindh, porque se me ha ocurrido también pensando en cuando dices, ¿no?, que como es verdad que ahora es un tema muy difícil el de las migraciones, el norte, el sur, bueno, pues Anna Lindh, ahora mismo hay una red en la Unión Europea que trabaja con el Mediterráneo que lleva su nombre y pienso, para mí son dos mujeres europeas valientes que, bueno, pues un poco de nuestra generación, que pienso que han aportado mucho y que yo creo que sus nombres ya están inscritos en la historia europea. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Gracias a todas por estar aquí hoy. A mí me gustaría que, si os parece, explicaseis, habéis explicado... Hola, ¿se me oye? Habéis explicado que la creación de la Unión Europea, además de que el trato económico era parte de ese mantenimiento y creación de la paz y que ese era como el objetivo principal de esa creación. ¿Cuál creéis que es el objetivo principal de la Unión Europea ahora? Y cómo que las mujeres tengan más cuotas de poder en la Unión Europea puede contribuir a que se consiga ese objetivo, y si la perspectiva feminista también puede ayudar a conseguir ese objetivo. Pues fíjate, yo creo que los objetivos son los mismos y que a lo mejor durante unos años se nos ha olvidado y había personas que creían que Europa, pues que la Unión Europea ya era un poco irrelevante porque ya se había conseguido la paz, ¿no?, y ya pues la ampliación y que un poco una visión de que todo está bien. Y resulta que ahora con la guerra de Ucrania, ¿no?, pues yo creo que los tres objetivos iniciales por los que se hizo la construcción europea pues vuelven a estar, porque el primero pues era la paz, pero otro era la energía. Por eso se hizo la primera del carbón, el acero, Euratom, que era para la energía atómica. Esto era, y yo creo que también se hizo para la reconstrucción después de la guerra, o sea, para asegurar una prosperidad, y por eso una de las políticas más importantes también fue la política agrícola común, porque pues no había suficiente comida para todo el mundo. Entonces había que garantizar que las tierras pudieran producir y que eso pues pudiéramos tener una seguridad también alimentaria en Europa. Entonces, cuando vemos la situación actual, dices, pues es que fíjate, o sea, un poco estamos en la misma situación y yo creo que a lo mejor lo que se ha perdido, se han perdido cosas y siempre hay que estar en revisión, pero una de las cosas que yo creo que se han perdido es que precisamente esa dimensión social, o sea, que todas las políticas que se hacen al final tienen que revertir en mejorar la vida de las personas, que era muy claro en la posguerra porque estaba todo destrozado, y ahora creo que eso falta, y que tener más mujeres en puestos de responsabilidad yo creo que sí que puede impulsar todas esas políticas sociales, la dimensión de que, es que pues en todo, de la energía porque hay que pagar las facturas de la electricidad y de tal, pero pues la vivienda, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, pues no se va a poder hacer la transición ecológica si la gente no puede permitirse, ¿no? O sea, está fenomenal la transición ecológica, pero tiene que ir apoyada por que las personas pues puedan tener acceso pues a la energía, a la alimentación. O sea, esos dos pilares tienen que ir equilibrados. Por eso que digo, es increíble porque creo que estamos un poco como volviendo a los orígenes. Y ahora yo creo que nadie se plantea si es necesaria o no es necesaria la Unión Europea, porque creo que ya hemos visto que es necesaria.
Was the question about the new policies for the EU? No, I don't know. What the goals are for the EU? For the women. For the EU, and what women could bring to policies, like by having more responsibility in the institutions. I said the social pillar. I said the social pillar. The social pillar. Yeah, I must admit, I think we're going to go more and more towards clashes linked to, in my opinion, migration policies and foreign policies, our role as a foreign actor in the world. So I think women have to get more into foreign policy in order, because they have a different way of looking at the world than men. And I see you heard probably that we need to create Europe of defense, right? And I'm not against, but you need to rebalance it with, Europe is already a big donor when it comes to development aid. But I personally think there needs to be a little bit more thinking in our role as a global player in bringing, because otherwise population is growing and migration is growing too, exponentially, and climate change will have increased the displacement of people around the world. So you need vision there, I think. The social pillar is inside because you want to avoid absolutely to have social unrest. But at the same time, I think more and more women should take a lead in foreign policy, European foreign policy. I mean, we've had Ashton and Mogherini, but there are still a lot of men as foreign ministers, and they lead the way, and that's a little bit not, yeah. So that's my 2 grain of salt for the end. Pues muchas gracias por venir a todas, a Victoria y a Daniela también, sobre todo por hablar de cosas pues tan interesantes que al final son un viaje de ida y vuelta, ¿no? O sea, van a seguirle saliendo libros seguro. Publíquenlo pronto, por favor. Y gracias también a la revista Le Grand Continent y al Círculo de Bellas Artes por acogernos en esta sala. María Zambrano, que si hubiese sido otra, a lo mejor esta charla no sale igual. Bueno.